Capítulo 5. El terapeuta tonto. Hola, hoy quería hablarte del terapeuta tonto. Sí, estás leyendo bien, el terapeuta tonto. Esto es algo que constantemente enseño y repito a mis alumnos. El terapeuta no debe entenderlo todo, saberlo todo. Cuanto más tonto sea, más sabio y buen terapeuta será. ¿Y cómo se come eso? Te estarás preguntando. Pues sencillo. El sitio del terapeuta es un sitio muy peligroso, muy arriesgado. Es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Como decía Lacan, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto. Lo que no quiere decir que no lo seamos. Pero siempre esto es tentador, a veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo. Como te decía más arriba, un terapeuta tonto es un terapeuta sabio al que le interesa escuchar del paciente sus propias explicaciones, cómo describe con sus propias palabras un término, una película. No sabes cuánto daño le hacemos cuando damos por sentado todo lo que dice, cuando creemos que ya le hemos entendido aunque haya dicho muy pocas palabras. Muchos terapeutas dan por entendido cosas que muchas veces ni siquiera han escuchado, consciente o inconscientemente. Es como si tuvieran el mandato de hacer ver que somos mentes rápidas, listas, que entienden a la primera, sin necesidad de que el paciente se explique. Yo no creo que esto esté en lo cierto. No todo el mundo se enamora de la misma manera, ni para todo el mundo un problema es lo mismo, ni para todas las separaciones de un ser querido tienen la misma consecuencia. Te transcribo, por ejemplo, un diálogo que ocurre con frecuencia. Dice el paciente: bueno, supongo que usted sabe cómo se siente cuando uno se le muere a alguien. El terapeuta listo diría: sí, no se preocupe, continúe. El terapeuta tonto diría: no lo sé, ¿cómo se siente? Y el paciente respondió en esa ocasión: pues aliviado, la verdad, porque esta vez no me ha tocado a mí. Como verás, esta era una respuesta ni esperada, ni siquiera presumible. Pero el terapeuta listo se la perdió, aunque demostró a sí mismo y al paciente que sabe mucho, que tiene experiencia en estas cosas, ya sean personales o por su trabajo, y que nunca, o tal vez mucho más tarde, se enterará de que este paciente siente las muertes de este modo. En cambio, el terapeuta tonto, al que no le importa que el paciente crea en realidad tonto o falto de experiencia o falto de todo, en su pregunta sí le dará ese espacio al paciente para que articule su enunciado, para ser escuchado y escucharse a sí mismo, porque a este terapeuta le importa más el paciente que lo que el paciente piensa de él. Y ese es uno de los trabajos del terapeuta, que antes está el paciente, el cuidarlo, darles espacio para que se exprese, defina, detalle sus emociones, sus pensamientos y pareceres. Que la necesidad de que el paciente nos crea inteligentes, rápidos, enterados de todo y hasta adivinadores. ¿Cuántas veces he dicho a mis pacientes que no entiendo, que no sé de lo que me hablan o de lo que ellos suponen que debo saber? Cuando no lo han dicho ni expresado. Yo me puedo hacer responsable de lo escuchado, de lo visto, de lo hablado y trabajado entre nosotros, pero no de lo supuesto, de lo que todo el mundo sabe y presupone. Uno de los objetivos de la terapia, tanto de niños como jóvenes y adultos, es que la persona aprenda a hablar, a expresarse de modo menos confuso, que logre transmitir lo que está sintiendo, pensando. Y si yo le ahorro palabras,
le ahorro energía para buscar la palabra que contenga mejor su sensación o su vivencia, no lo estoy ayudando a hacer y mostrarse. El paciente que viene a sesión no se ha dado cuenta hasta ahora de que pese a que fuera en el mundo hablamos mucho, constantemente este tipo de lenguaje nos sirve solo para escondernos dentro de las palabras, para alejarnos de nuestras emociones o de dibujarlas. Pero cuando otros nos piden que le digamos cómo nos sentimos, qué nos pasa y qué deseamos, si nos escucha atentamente, verá que estas palabras no sirven y tendrá que empezar a buscar otras, aquellas que nunca se dijeron por no escucharlas él mismo. El hecho de poner en palabras ante otro incluso nuestra confusión hace que poco a poco, desde el inconsciente y desde lo consciente, se tengan más herramientas para poder expresarnos de otra manera. Y utilicemos el lenguaje para acercar más al otro hacia nuestro mundo o para acercarnos más al mundo del otro. Imagínate, yo, extranjera en España, cuántas preguntas he tenido que hacer, ya no solo para entender situaciones o costumbres, sino incluso términos que no conocía. Por fonética, por lingüística, más o menos tenía claro lo que me decían, por dónde iban, pero siempre he preferido que me lo digan ellos, que me lo enseñen, y ha sido uno de los modos más preciosos y más ricos de conocer el país en el que vivo ahora y a las personas que lo habitan. Los adolescentes son los pacientes que más necesitan de esto, por sus propias emociones que van y vienen en medio segundo y de modo muy intenso. Muchos están bloqueados en el lenguaje y hablan mucho, pero con muy poco vocabulario. Y además con palabras que se repiten, como ejemplo vale, esto, guay, no sé, etc. Pero este mismo bloqueo del lenguaje hace que se incapaciten, por decirlo así, para las discusiones con los padres o con los adultos, ya que lo que sienten al no poder definir ni expresar sus emociones de otro modo es impotencia, y después de la impotencia viene la descarga motriz, el acting. Tirar la puerta, largarse de la casa, chillar o insultar, que al final hace que nada se resuelva, ni ellos se aclaren, ni los otros lo entiendan. Los adolescentes son los que más me han enseñado toda esa variedad de emociones que cada uno siente de modo diferente. Y en su esfuerzo por tratar de que yo, peruana, entienda el término, han tenido que encontrar otras palabras que fueran más asequibles a mi idioma. Pero al mismo tiempo han enriquecido su vocabulario, sobre todo su conexión entre emoción, pensamiento y palabra. Trío muy importante para lograr sentir nuestra identidad y a partir de ella actuar y ser. No te preocupes por preguntar, aunque estas preguntas no tienen que ser un interrogatorio, una encuesta. Son preguntas que nacen por sí solas, cuando el paciente quiera dar por supuesto que lo has entendido y nosotros tenemos la tentación de decir que sí. Y aunque hayamos entendido, nunca menospreciemos la riqueza que solo él es capaz de poner en su relato, si es que le damos esa oportunidad. Por supuesto, sé que en todo esto siempre hay un sentido humano, un tiempo, una dosificación, y sé que tú eres hábil en eso. Si una persona está llorando a mares o naufragando en medio de su angustia, si andamos con tanta pregunta, parecemos idiotas de verdad, pero sobre todo faltos de sentido común. Una vez que se haya calmado, que se haya tranquilizado, sí le podemos pedir que por favor nos explique un poco más, algo que tal vez no hayamos entendido. Como verás, todo es cuestión de estar más atento a lo que el paciente nos muestra y a lo que calla. Pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, de sí mismo.